Shalom, Ahim, Yagarim. Nuevamente para nosotros es una bendición el poder estar una vez más compartiendo algunas reflexiones de nuestra Sagrada Torá, algunas de las enseñanzas que Rabenu Yahoshua nos ha dejado establecidas. Y de todas maneras nos alegramos porque con mucha simjá recibimos sus comentarios y damos gracias al Eterno por los hermanos que nos escriben, que nos dan palabras de aliento, y por supuesto también todo lo que es una manito desde ese punto de vista, ayuda, porque nos da fuerza para poder seguir entregando estas pequeñas enseñanzas, estas pequeñas reflexiones, pero que la idea es justamente el hecho de que los hermanos que participan en la lectura de lo que enseñamos cada programa, ellos también puedan profundizar en las Santas Escrituras. En esta oportunidad vamos a conversar un tema sobre Moshe, la gracia y Yeshua. Y para todos nosotros que conocemos la Sagrada Escritura, no hay lugar a duda sobre la figura de Moshe Rabenu. No hay lugar a duda sobre la persona de Moshe Rabenu. ¿Quién fue Moshe Rabenu? El judaísmo, por supuesto, es la figura máxima. Para nosotros también tiene una gran importancia. Reconocemos la labor, el trabajo. Reconocemos que fue un siervo de Hashem y que el Santo Bendito lo llamó para un trabajo específico. En gematría, Moshe Rabenu tiene un valor numérico de 613. De manera entonces que Moshe se identifica con la Torá. Se identifica con la Torá. A él también le fue entregada la Torá. A él es quien el Santo Bendito le llamó y le dio las instrucciones para el pueblo. Y fue Moshe quien las enseñó. De manera que nosotros no tenemos ni un problema con Moshe Rabenu. Respetamos, reconocemos su autoridad y que el Santo Bendito a él le encargó su instrucción para todo el pueblo. Y es así también como nos llama la atención algunos hechos que ocurrieron puntualmente con este siervo del Eterno, con Moshe. Por ejemplo, el hecho de que él haya tenido un ayudante que siempre estuvo muy cerca de él, que fue su discípulo, que tenía por nombre Oseas bin Nun, y que en algún momento Moshe Rabenu le pone por nombre Yahoshua, y que siempre estuvo al lado de él. Yahoshua siempre al lado de Moshe Rabenu. Su figura no se ve mucho, la de Yahoshua, hasta que llega el momento. Pero considere este punto, por favor, considere. También tenemos el hecho de que Moshe Rabenu no pudo entrar a la tierra, siendo que por mérito, de todas maneras, debería de haber entrado. Pero eso es un asunto que le compete nada más que al Santo Bendito. Y él dispuso que así fuese, que Moshe no entrase a la tierra, que tanto él deseaba, que con tanto anhelo quería entrar y verla. Pero el Eterno no se lo permitió. De manera que hay cosas bien interesantes en la persona de Moshe Rabenu. Pero lo claro es que Moshe entonces, él es quien entrega la Torá, por supuesto de parte del Santo Bendito, al pueblo de Israel. Y como decíamos, es la figura máxima dentro del judaísmo. Así también, por el otro lado, existe también el hecho de que, como para el judaísmo, Moshe es quien dicta las leyes, los mandamientos, las alajot
así también se considera de que cumpliendo lo que Moshe Rabenu estableció en la Torá, así también se alcanza la redención, que en realidad la necesidad del Mesías, desde ese punto de vista del judaísmo tradicional, es el Mesías que ellos esperan, no tiene las características de un Goel como lo tenemos nosotros, los creyentes en Yeshua, porque según el judaísmo, el hombre mismo, él puede alcanzar la redención. De manera que el Mashiach que ellos esperan es un Mesías político, nada más que eso, un Mesías político. Entonces, ellos dicen que cumpliendo los mandamientos, ellos alcanzan entonces la redención. Por otro lado, el cristianismo enseña que, basado en la gracia, en la fe en Yeshua, en este caso en Jesús, también se está al otro lado, también se alcanza la salvación y que no hay necesidad de la Torá, de la ley, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es entonces como así vamos un poco a conversar al respecto. La gracia, como todos sabemos, es este favor no merecido. Pero la gracia no es nueva con Yeshua como se cree. La gracia viene desde el huerto, con el hombre. Cuando el Eterno lo saca del huerto, lo hace por gracia. Los antiguos, todos fueron salvos por gracia. De manera que, como acabamos de decir, esto no es nuevo, no es algo que trajo Yeshua y que aparece en el pacto renovado. De ninguna manera. Tenemos el caso, por ejemplo, como Noé, Jacob, José, Moshe, David, todos salvos por gracia. Todos ellos alcanzaron misericordia de parte del Santo bendito. Es así entonces como establece el mismo Brit Hadashah en el sentido y en relación con la Torá. Yeshua mismo, en Mateo 5:17, Él nos dice que Él no ha venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino que a hacer que la Torá se pueda cumplir, que nada de la Torá, ni una jota, ni una tilde, nada de ello pasará. Y Él pone como testigo todo esto, el cielo y la tierra, dice que nada de la ley pasará, que todo será establecido, dice, hasta que pasen el cielo y la tierra. De manera entonces que Yeshua deja establecido que la Torá, que la ley de Moshe está vigente. De eso no hay discusión alguna. O sea, en eso no deberíamos de gastarnos, porque en nuestro propio Mashiach, Él estableció que la Torá está vigente. Tenemos el caso, por ejemplo, en el Evangelio también, en la Besorá de Matillahu, en el capítulo 17, en el verso 3, cómo es que para la transfiguración, que conocemos, ¿verdad? Yeshua en el centro y a su lado, en un lado Moshe y en el otro lado Eliyahu. Y Moshe en este caso está representando la Torá, Eliyahu está representando a los profetas. Están dando testimonio de los escritos referentes a Yeshua como nuestro santo y bendito Mashiach. En Lucas 24:44, Yeshua, hablando a sus talmidim, les dice que era necesario que todo lo que estaba escrito acerca de él, en la Torá, en los profetas y en los salmos, tenía que cumplirse. Y en Juan, capítulo 5, el Besorá de Yohanan, de Juan, capítulo 5, el verso 46, ya textos que hemos usado en otras oportunidades, donde Yeshua les dice a los que están escuchando sus enseñanzas, dice que porque si creyeran a Moshe,
creerían también de mí porque de mí escribió Moshe. Entonces fíjese esto. Fíjese. La Torá le es dada a Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu, por la instrucción de Hakadosh Baruch Hu, el santo bendito sea él, escribe la Torá del Eterno, pero inserta en esa Torá está la figura del Mesías, Yahoshua para nosotros, bendito sea su nombre. Y vemos cómo desde el comienzo de la Torá, desde el Génesis 1:1 hasta que la Torá termina, está la figura del Mesías por todas partes. Entonces, es lo que Yeshua está diciendo, que Moshe escribió de él. Ponga atención a esto. Moshe escribió de él. ¿De quién? De Yeshua como el Mashiach. Entonces, tenemos que la Torá le fue dada a Moshe Rabenu, pero Moshe escribió de Yeshua. Sea bendito el Rey de Gloria. Fíjese ahora, en Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, Besorá de Yohanan, capítulo 1, en el verso 14 nos dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después dice, Yohanan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ponga atención al verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. O sea, Yeshua no es que Él recién nos revele la gracia. La gracia ya estaba. Lo que viene con Yeshua es más gracia. Pero ya la gracia existía. Es lo que está diciendo. De nuevo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moshe fue dada. Pues la Torá por medio de Moshe dice que fue dada. Y aquí viene algo interesante. Dice, pero, esta palabra pero no está en el texto griego que se supone del cual fue traducida, en este caso, el pacto renovado. De manera que este pero ha sido añadido. Se debería de leer, así es como lo lee usted en el griego. Entonces diría, pues la ley por medio de Moshe fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Cómo eso que la gracia y la verdad, si estamos diciendo que ya existía la gracia? Dice la gracia y la verdad. ¿Qué quiere decir? Que antes no había verdad. Entonces que todo lo que se dijo y lo que enseñó que era mentira. Por supuesto que no está diciendo eso. Por supuesto que está diciendo mucho más que eso. Porque le acabo de decir conforme lo que acabamos de leer, que con Yeshua recibimos gracia sobre gracia. Y así es como Él no solamente trajo gracia sobre gracia, sino también nos añadió más luz, más gloria, más revelación. Es lo que nos trajo Yeshua. Sea bendito su nombre. Entonces fíjese, ¿qué es esto de la verdad? Como le acabo de preguntar. La verdad en el hebreo es emet. Y se está refiriendo primeramente al mismo Yeshua, porque Él dijo que Él era la verdad. Y no solamente, sino que también la Torá es llamada Torá emet.
la Torá, la instrucción verdadera. De manera entonces que Yeshua trae la instrucción verdadera, trae la enseñanza como corresponde de la Torá. De manera entonces que la Torá no ha sido dejada de lado, no ha sido abolida, el Eterno no la ha quitado. No es que con la venida del Mesías, con la venida de Yahushua, el Eterno haya quitado la Torá y ahora solamente gracia. Eso nos enseñan las Escrituras. Entonces, por un lado tenemos el trabajo y la figura de Moshe Rabbeinu. Por otro lado tenemos, como decía, la opinión desde el punto de vista cristiano, que ya la Torá no está vigente, que ahora solo es gracia. Pero las Escrituras nos están diciendo todo lo contrario. Ahora fíjese esto. Voy a hablar ahora a los que dicen que la ley está obsoleta. Voy a hablar un poco a los que opinan que, como acabamos de decir, la Torá no está vigente. Yo quisiera que fuéramos a Romanos 16, verso 14. Perdón, Romanos 6, verso 14. Y vamos a leer entonces lo que nos está diciendo. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, textos como los que voy a leer a continuación se han tergiversado y, por supuesto, no han podido ser entendidos en su contexto hebreo. No ha podido ser entendido dentro de, como ya hemos enseñado en otra oportunidad, de el pensamiento hebreo, el pensamiento judío. ¿A qué es lo que se está refiriendo el rabino Shaul? Si leemos solamente esto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, esto nos da a entender claramente de que en realidad la Torá está obsoleta y que ahora solamente gracia. Pero cabe una pregunta. ¿A qué ley se está refiriendo aquí? ¿Se estará refiriendo a la Torá? ¿O se estará refiriendo a una ley en particular? Fíjese que el capítulo que lleva, el título que lleva el capítulo 6 dice: muertos al pecado. Entonces, amado hermano, el rabino Shaul nos está diciendo que ya no estamos bajo la Torá, sino que está diciendo que ya no se está bajo la ley del pecado y de la muerte. Porque esta es una ley que opera bajo todos los que están en desobediencia, bajo todos los que están en pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, el rabino Shaul le está diciendo a los salvos, que ya lo vamos a ver un poquito adelante, aquellos que caminan en el Ruach, que ellos ya, por supuesto, esta ley no nos alcanza, ya no nos toca, porque ya no estamos bajo esta muerte, ya no estamos puestos para condenación, de manera que hemos sido libres de esta ley, la ley de el pecado y la muerte. Entonces, cuando dice que no estamos bajo la ley, se está refiriendo a esta ley en particular. Yo entiendo que esto que estamos hablando de ley y gracia no es un tema que se pueda enseñar en 15 minutos. Por supuesto, necesitamos mucho más tiempo. Pero la idea es compartir con ustedes algunos pensamientos al respecto para ir aprendiendo de qué se trata todo esto. Entonces, hermanos amados, estamos viendo
que si así fuese, que ya no estamos bajo la ley, bajo la Torá, ¿dónde queda entonces lo que Yeshua nos dijo en Mateo 5:17? Que la ley, que la Torá no estaba obsoleta. ¿Dónde queda entonces? ¿No encuentra usted que hay una contradicción tremenda en esto? Por un lado, Yeshua diciendo que la Torá está vigente, y por otro lado, el rabino Shaul diciendo lo que no está vigente. ¿No encuentra usted? El asunto es que el rabino Shaul no está hablando de la Torá. Insisto, está hablando de la ley, del pecado, ese pecado que nos mata. Esa ley establecida, que todo aquel que muere en pecado está condenado. No solo a esa muerte física, sino que también espiritual. Pero los creyentes no estamos bajo esa ley. Baruch Hashem. Sea bendito el Eterno. Vamos ahora a otra cita que está aquí mismo en Romanos, en el capítulo 7, verso 6. 7, verso 6. Fíjese lo que recién acabamos de explicar, fíjese ahora. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruach y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál? La letra. La letra decía, ¿no es cierto? La letra dice que todo aquel que lee la Torá y se refleja en ella, automáticamente él está muerto. ¿Por qué? Porque la Torá nos está diciendo cuán pecadores somos y cuánto necesitamos al Mashiach como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si usted se fija ahora en el capítulo 7, nos habla de la analogía tomada del matrimonio. ¿Cómo es que si la mujer queda viuda, se puede casar con otra persona? Y el rabino Shaul está usando esta analogía para hablarnos de lo mismo, de lo que significa ser muerto al pecado y ahora ser vivificado por el Ruach. Por supuesto, a través de la justificación en la fe, en el sacrificio de Yeshua, nuestro Mashiach. De manera que, una vez más, nos está diciendo entonces que lo que Yeshua nos dijo, que la Torá estaba vigente, sigue vigente, de todas maneras. Vamos ahora a Romanos 8. Romanos 8, y vamos a leer del verso 1 al verso 8. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne. ¿Se fija? Para eso no hay condenación. Para los que no andan conforme a la carne, para ellos no hay condenación, sino conforme al Ruach, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se fija de lo que estamos hablando? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y ya vamos a hacer un comentario de esto, Adonai, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Esto no es nuevo para usted, de ninguna manera. Pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim. ¿Qué ley? A la Torá. No se sujetan a la Torá, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Se fija entonces que
no se pueden mezclar todas las cosas. Se fija que conociendo la cultura, conociendo el judaísmo, la enseñanza de Yeshua, el judaísmo mesiánico, ahora podemos entender estos pasajes. Por supuesto que si no tenemos, como decía, estos conocimientos de lo que es la cultura hebrea, no podemos entender lo que nos está diciendo aquí el rabino Shaul. Vamos ahora a Romanos 10:4. ¿Qué nos dice Romanos 10:4? Dice otro texto más que se ha tergiversado. Dice, porque el fin de la ley es Mashiach, porque el fin de la Torá es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree, dice. Claro, si lo leemos así, como le digo una vez más, aquí nos está diciendo que en el Mesías, en Yeshua, se terminó la Torá. Y es lo que se entiende. Y es lo que se entiende. Pero se entiende esto porque no tenemos el conocimiento que hemos estado compartiendo con ustedes de cómo se debe entender todo esto. Entonces, ¿cómo dice aquí? Porque el fin. Y mire, y le voy a citar lo que dice el griego acá, en la palabra fin. El griego usa la palabra telos. Y telos no es fin de término. Entre otras cosas es propósito. Entonces, miren lo que está diciendo. Nos está diciendo, porque el propósito de la Torá es Mashiach. Mire qué hermoso. El propósito de la Torá es Mashiach. Porque la Torá es quien nos revela el Mashiach. Sea bendito el Santo de Israel. Amén. Entonces, fíjese esto. ¿Se da cuenta cómo estos textos que usamos para decir que ya la Torá no está vigente están fuera de todo contexto escritural? Seguimos una vez más. Si el fin de la Torá es el Mesías, ¿por qué el Mesías dijo que él no había venido a abrogar la Torá ni a los profetas? Está en contradicción a lo que está enseñando el rabino Shaul. Y es de aquí, como algunos tergiversan las enseñanzas del rabino, diciendo que el apóstol Pablo enseñó todo lo contrario de lo que enseñó el Mesías. De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que pasa es que los que así piensan, les falta conocimiento, entendimiento al respecto. Entiéndase, no estoy tratando a nadie de ignorante, sino al respecto, para poder entender los escritos del rabino Shaul. Entonces, una vez más, este fin no es fin de término, sino de propósito. Y nos queda un texto más. Vamos a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley, la Torá, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice. Otro texto mal interpretado. Otro texto. ¿Por qué? Porque dice que entonces que la Torá ha sido quien nos tomó de la mano y nos llevó al Mesías y nos entregó al Mesías. Y pareciese que aquí dice que ya una vez en el Mesías, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos la Torá. Una vez más, ¿cómo podemos entender esto así? Si Yeshua enseñó todo lo contrario, una vez más. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es la siguiente, amado hermano. Una vez que la Torá nos entrega, nos lleva al Mashiach, la Torá ahora es nuestro cerco. Porque a través de los mandamientos nos cuida. Por eso no deja de ser, de ninguna manera. Entonces, fíjese, hemos establecido que las Escrituras no enseñan
que la Torá está obsoleta para los que así piensan y creen que solamente la fe y la gracia nos va a llevar a la redención. Por otro lado, aquellos que piensan que solo la Torá y las enseñanzas de Moshe Rabbeinu son suficientes, también nos están enseñando lo contrario. Ahora, quisiera compartir con usted un texto más que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7. Y vamos a leer del verso 11. Esto tampoco es sencillo entenderlo. Vamos a explicarlo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y entre paréntesis dice, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Malquisadik, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley. O sea, ¿qué estamos hablando aquí una vez más? ¿Que se cambió la Torá? No, fíjese que está hablando en relación al sacerdocio, no a la Torá, sino al sacerdocio. Ahora, seguimos leyendo. Dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, en el caso de Yoshua, que viene de la tribu de Yehudá. Amén. Porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Yehudá, lo que estamos hablando, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Así es. El sacerdocio es levítico. Amén. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Malquisadik se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisadik. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y entre paréntesis el verso 19 dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento, porque para otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pues con el juramento del que le dijo, juró el Adón y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malquisadik. Por lo tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Baruch Hashem. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora bien, acaba aquí de decir de que la ley era débil. Dice el verso 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. ¿A qué se está refiriendo esto? Hermanos amados, dentro del sistema levítico, ya lo hemos enseñado en otras oportunidades, pero lo vamos a volver a repetir, no había sacrificio posible para los pecados de muerte. No existían. Tú cometías un pecado de muerte y tú morías irremisiblemente. Morías. Vale decir, si tú quebrantabas la Torá por alguno de los pecados de muerte,
No había sacrificio alguno posible que pudiese rectificar, remediar, redimir tu vida. Morías. Si tú quebrantabas el Shabbat, por ejemplo, y eras sorprendido en esto, no había ni un sacrificio, no había buey, no habían toros, no habían corderos, no habían chivos, nada. Nada que pudiese salvar tu vida. Morías. Vamos poniendo atención a esto. Todos los pecados de origen sexuales que están ahí establecidos en la Torá, si uno cometía un pecado de esa naturaleza, no había remisión posible. No había salvación para el infractor. ¿Dónde está la fuerza de todo esto? La fuerza de todo esto está en que en el sacrificio de Yeshua HaMashiach, estos pecados de muerte hoy tienen salvación, restauración, perdón, rectificación, justificación. Baruch Hashem. Por eso dice Romanos nuevamente 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Adonai, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, al Ruach. Por esa razón es que nos dice el profeta Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente, cómo es que el Padre tomó los pecados de todos nosotros y los puso sobre su Hijo, que era sin pecado, y el pecado se hizo por nosotros. ¿Estamos entendiendo ahora? Ahora ya, para concluir, vamos a volver nuevamente a Moshe Rabbeinu, porque esto quiero compartirlo con usted de todas maneras. Hablamos de la persona de Moshe Rabbeinu, de bendita memoria, Baruch Hashem por él. Él, el legislador, el siervo que escogió el santo bendito para sacar a su pueblo de Egipto, de Misraim, de la esclavitud a la cual lo tenía sometido Faraón. Moshe Rabbeinu saca al pueblo de Misraim. Y dicen los rabinos, hay un dicho entre ellos, que si bien Moshe Rabbeinu sacó al pueblo de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto del corazón del pueblo. ¿Por qué no pudo sacarlo? Yo le voy a explicar por qué. La gloria es para el Eterno. Moshe Rabbeinu sacó al pueblo de Israel a la libertad, pero a la libertad física, no a la libertad espiritual. Porque Moshe Rabbeinu no tenía ni fue escogido para esa tarea, para esa labor. Si usted se fija en la Agadá de Pesaj, lo que se enseña es la historia de la salida del pueblo de Egipto por la mano de Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem por él, cómo el Eterno los sacó con mano fuerte a la cabeza de Moshe Rabbeinu. Pero, hermanos amados, vimos todo lo que seguía ocurriendo con el pueblo. ¿Cuántas veces el pueblo quiso volver a Misraim, a Egipto nuevamente? Al punto que toda esa generación quedó en el desierto, excepto 2 personas. ¿Se acuerda usted? ¿Por qué no pudo Moshe? Porque Moshe no era el Mashiach. Moshe no era el Mashiach. Aunque para el judaísmo, en cierta forma lo es.
pero para el judaísmo mesiánico no, no. Por esa razón él no pudo. Yo le hablé de cómo es el que le cambia el nombre a su ayudante, siendo que ya Osea ya es salvación, pero él le pone Yahushua. ¿Se acuerda? Y fíjese esto ahora importante. Moshe Rabenu llega un momento en que ya listo para entrar a la tierra, el Eterno le dice, no, tú no vas a entrar. Y le dice que porque no le glorificó en el asunto de la roca y el agua en esa oportunidad. Pero yo tengo un pensamiento al respecto y yo creo que Moshe Rabenu no habría entrado a la tierra de todas maneras. Y le voy a decir por qué pienso así. Porque le acabo de compartir que Moshe Rabenu representa la Torá. La Torá. Y la Torá es quien nos lleva al Mashiach. Y es el Mashiach quien nos va a introducir a la tierra. Baruch Hashem. Es el Mashiach quien nos va a llevar de vuelta a casa. Si bien es cierto, algunos tendrán que regresar, esto no quiere decir que todos los creyentes, no está establecido así. El gran número, la gran masa de creyentes, vamos a entrar a la tierra a través de Yeshua, nuestro Mashiach amado. Por eso es que el Eterno le hace entregar el mando a Moshe, que es la Torah escrita, a Yahushua, para que él sea quien introduzca al pueblo en la tierra. Fíjese usted que para entrar a la tierra el Eterno le dice a Yahushua que debe circuncidar nuevamente a todo el pueblo. O sea, nadie que no estuviese circuncidado iba a entrar a la tierra. Así también lo establece el profeta Ezequiel, cómo es que el Santo Bendito nos va a reunir y va a esparcir, dice, sobre nosotros agua limpia, agua de purificación. Y dice que ahí Él va a circuncidar nuestro corazón. Baruch Hashem. Es por esa razón entonces que vemos entonces que la Torá, ella nos enseña que el Santo Bendito tenía un elemento anexo establecido en ella, oculto para algunos, pero revelados para otros, el cual tendría la fuerza, la capacidad y la gloria para poder perdonar todos los pecados, para poder redimir a todo aquel que cree, para poder justificar al pecador más grande, que no podía ser la Torá propiamente tal, sino el Salvador que va a ser, que el Eterno enviará a Sion, como dice el profeta Isaías. Y Él es quien va a limpiar a Jacob, dice, de todos sus prevaricaciones y sus pecados cometidos. Todos aquellos que no tenían bajo el sistema levítico perdón alguno. Pero Yeshua, su sacrificio es suficiente para todo esto. Ahora no solo eso, sino que también Él es nuestro Cohen Hagadol perpetuo. Que Él tiene un sacerdocio mayor que el sacerdocio levítico. Por eso enseña el rabino Shaul cómo es que Abraham Avinu reconoció a Malquisadik y le dio los diezmos. Y enseña el rabino Shaul que aún la tribu de Leví se los entregó porque estaba en los lomos de Abraham Avinu. De manera entonces que Moshe, él tiene un papel muy importante. La gracia, sin ella no podemos alcanzar misericordia. Pero quien hace el trabajo, todo el trabajo, es Yeshua,
nuestro Mashiach amado. Shalom.